Dios te bendiga, Dios te guarde, profeta y maestro. Toraldo, estamos en la República Dominicana. Te invitamos a compartir esta enseñanza. Aquí son las 12:24 de la madrugada. Estamos a poco tiempo de entrar a orar, pero decidimos traer enseñanza porque estaba leyendo la Biblia un poco y el Espíritu me ministró sobre algo ahí y quise compartirlo con ustedes. Así que te invito a compartir este video con alguien. Y un saludo y un abrazo de parte de toda mi casa, mi esposa y mis hijas. La profeta Rubestel, la profeta Arlet Saraí, la profeta Osara Aldoey, y de mi esposa, la señora de Aldoey. Muy contento y muy satisfecho con la última enseñanza que dimos, el espíritu quieto. La gente realmente, donde me ve, me pregunta, hasta mi mamá estaba loca con ese mensaje. Estábamos hablando por teléfono y me estaba hablando del espíritu quieto. Acabo de ver tu video, el espíritu quieto. Y la gente preguntándome, varón, ¿cómo puedo entrar en ese espíritu quieto? ¿Cómo se domina eso? ¿Cómo? Porque como que entendieron la importancia de eso. Es como cuando la gente entra en un examen de conciencia espiritual y entiende como la importancia de algo que escuchó. ¿Entiendes? Porque hay gente que Dios lo ministra a través de una palabra. O sea, tú te dejas ministrar por Dios sobre una palabra, pero tu conciencia no te ha dado a entender todavía por el Espíritu la importancia de comenzar a trabajar en esa palabra. Mi padre espiritual siempre me ha dicho, bébete el té con miel, no con azúcar, con miel, porque eso te ya que tú clamas mucho y predicas mucho, te ayuda con la garganta. Y échale un poco de limón al té. Esto es un té natural, no un té comprado con hojas en el supermercado. No, esto es un té con hojas que arrancamos de aquí, del patio de la casa o del frente del vecino. Hojas naturales ahí, sembradas y cosechadas ahí. Así que a buen tiempo. Delicioso esto. ¿Qué sucede? La gente preguntándome sobre el espíritu quieto, cómo entramos en esa dominancia profeta del espíritu quieto. Porque antes de entrar en el nuevo tema que tengo, voy a resaltar algo. Una persona que no le dé importancia a dominar su espíritu es una persona que tarde o temprano el espíritu del mundo va a comenzar a entrar en él, poquito a poquito. El espíritu del mundo no entra en ti de golpe. Él comienza a cambiar ciertas áreas de tu vida poquito a poquito. Tú ni cuenta te estás dando. Hay gente que ni cuenta se da cuando ya volvió a ser el mismo y la misma que era antes. Porque el espíritu inquieto no te hace detectar lo que está ocurriendo en tu espíritu. Todo sucede en tu espíritu. La voz de Dios no viene a tu mente, ni como muchas personas piensan. La voz de Dios, la voz de Dios más importante después del audible es la de tu espíritu. Es la de tu espíritu. Entonces, cuando tú no dominas tu espíritu, por ejemplo, cuando Cristo venga, es tu espíritu
que va, que va a escuchar la trompeta. No eres tú, Marta, ni tú, María, ni tú, Pedro, que me estás escuchando. No eres tú. Un ser humano de carne y hueso no puede escuchar la voz de ese arcángel que va a tocar la trompeta. Es tu espíritu que va a escuchar. Una gente que no tenga su espíritu activo. Por eso hay muchos cristianos que se van hasta quedar ese día. Porque hay muchos cristianos que van a la iglesia, que oran, hasta que ayunan y todo. Pero tienen un espíritu de nivel bajo. No podrán escuchar las trompetas. Solo los que escuchen la trompeta serán levantados. Los que no escuchen la trompeta. Por eso es otro tema. Entonces, una gente que no tenga un espíritu avanzado. ¿Qué dice la Biblia? Que en Daniel había un espíritu, ¿qué? Superior. Y mira, ya yo quiero entrar en el tema que Dios me está ministrando ahora. Pero es que es un tema muy profundo y muy extenso de todo el espíritu. Cuando tú te reúnes con profetas, tu espíritu avanza en el mundo espiritual y como que se te destapan como horizontes nuevos en el mundo espiritual, de enseñanza, de todo, de impartición. Por eso en la antigüedad había escuela de profetas, compañía de profetas. Era tan poderoso cuando se reunían los profetas que aún alguien, no siendo profeta, podía profetizar. Si no, léalo en el libro de Samuel. Saúl llegó a donde había una compañía de profetas y Saúl comenzó a profetizar sin ser profeta. La atmósfera que se crea. Pero te digo que Daniel tenía un espíritu superior. ¿Por qué la Biblia no enfatiza en que Daniel tenía rodilla superior? En que las oraciones de Daniel eran superiores. ¿Por qué no dice que los ayunos de Daniel eran superiores? ¿Por qué no dice que la diferencia que había entre Daniel era el tiempo de oración? ¿Por qué no dice que la diferencia que había entre Daniel y los demás que habían ahí, incluyendo sus 3 amigos, que también eran hombres poderosos en Dios, que vencieron el fuego, el horno de fuego? Entonces, yo quiero que tú entiendas algo. Lo que la Biblia enfatiza, que marca la diferencia entre Daniel y todos los demás que estaban en Babilonia, era su espíritu. ¿Por qué tú no estás trabajando en tu espíritu? Una de las cosas que hace que tu espíritu comience a evolucionar más, a avanzar más, aunque tú por fuera te sigas viendo como la misma cristiana, el mismo cristiano. Porque esa es otra cosa. El espíritu no te avisa mucho lo que tú eres por fuera. Es tu dimensión en momentos difíciles, en momentos profundos espirituales. Porque lo que marcaba la diferencia, Daniel era un hombre simple. Daniel caminaba y tú lo veías simple. Daniel caminaba, yo creo que voy a hacer otro video ahora cuando termine para hablar del segundo tema, porque ya me metí en este tema por el espíritu y no me quiero salir para hablar de este. Así que si usted quiere ver el otro video del que te voy a hablar, que es más profundo también, muy profundo, la enseñanza que te tengo, búscalo después más abajo. Gracias, Padre. Es pasar tiempo con Dios en silencio. Mientras más tiempo pasas con Dios en silencio, más tu espíritu coge carácter. Un hombre sobre esta tierra que no domina su espíritu, el mismo proverbio lo dice, Salomón muy profundo,
que no domina su espíritu es alguien que tarde o temprano se vuelve marioneta del mundo. Satanás y los demonios hacen lo que quieran con él y con su familia al tiempo. No de una vez, porque los demonios van trabajando por parte. Que en estos días voy a entrar también en unos temas de demoniología. En estos días voy a entrar en unos temas también de demoniología. Vengo por esa área todos esos días. Gracias, Padre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú entras, si sabes dominar tu silencio en el secreto con Dios, podrás comenzar a dominar tu espíritu. Todo surge a través de tu espíritu. Pablo dijo, si yo por el espíritu echo fuera demonios, sano enfermo. Oye lo que dice Pablo, si yo por el espíritu, no dijo si yo por Jesús, si yo por Dios, si yo por Pablo, si yo por Pedro, si yo por Lucas, dice si yo por el espíritu echo fuera demonios. O sea, es el espíritu. Entonces la Biblia enfatiza que lo que marcaba la diferencia entre Daniel y todo lo que estaba en Babilonia era que en Daniel reposaba, había un espíritu superior. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. Eliseo le dice a Elías, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Nunca Eliseo le dijo a Elías, yo quiero una doble porción de tu intimidad con Dios, de tus ayunos y de tus oraciones, sino que dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Eliseo sabía que el secreto de Elías, la unción de Elías, nacía del espíritu que reposaba en Elías, de cómo Elías dominaba su espíritu. Entonces, una de las razones por la cual tenemos que aprender a dominar el espíritu es para caminar en el espíritu. No puedes caminar en el espíritu si no domina tu espíritu. No puedes dominar tu espíritu si no controlas el silencio en la intimidad con Dios. Esto yo lo he enseñado poco, creo que es primera o segunda vez que hablo de este tipo de secretos. Estaré próximamente, en lo que queda de año, hablando de otros secretos más, de enseñanza más, como de demoniología, del poder de todo lo que tiene que ver con tu espíritu, que es un tema que es muy avanzado, muy extenso. Y ciertas cosas que voy a enseñar este año y ciertas cosas que tal vez no le enseñe. Porque hay cientos de cosas profundas en el espíritu, proféticas, secuencias y muchas cosas más, que aún las tengo reservadas para cierto tiempo, que no se le he enseñado a nadie, ni a mi propia esposa, ni a ningún amigo, ni a ningún hijo, ni a ninguna prima, ni a ninguna hija, a nadie. Entonces, no puedes aprender. Ahora, escucha esto. Escucha esto. Esto es para el segundo tema, pero voy a coger una porción. Está en Romanos. Momento. Romanos capítulo 8. Este es uno de los versos que más me ministró y que más yo le di seguimiento cuando me convertí hace 13 años. Romanos capítulo 8, verso 14 dice:
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Lo que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una persona que no es dirigida por el Espíritu no puede considerarse hijo de Dios. Escucha esto con profundidad. Ahora, el Espíritu de Dios no puede guiar a Willy, guía mi espíritu. Guía mi espíritu. Ahora, oye, otra porción más que quiero coger del tema nuevo, pero que lo voy a aplicar aquí un poco. Se encuentra en Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 dice, Romanos 8, verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Oye, una persona que no domina su espíritu, que no tiene un espíritu superior, no puede dejarse dirigir por el Espíritu de Dios, que acabamos de leer ahora en Romanos 8:14. Porque los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios escuchan su voz y la obedecen. La voz de Dios mayormente viene a tu espíritu. Por eso hay gente que cree haber escuchado a Dios y no ha escuchado a Dios. Está escuchando su conciencia. Que yo quiero que esto lo voy a hablar más adelante. Y voy a hablar y voy a poner sobre esta enseñanza que viene. La conciencia que engaña al espíritu. No me vaya a olvidar. Gracias, Espíritu de Dios. La conciencia que engaña al espíritu. Porque los hijos de Dios escuchan su voz y lo obedecen. Escuchan su voz. Las trompetas, como hablé ahorita, cuando suena la trompeta, es tu espíritu que va a despertar. O sea, es tu espíritu que se va a activar. Es tu espíritu que se va a activar para escuchar la trompeta. O sea que mayormente todos los seres celestiales, Dios, su espíritu, Jesús, se comunican con tu espíritu. Por eso cuando usted muere, la carne se vuelve polvo. El alma, dependiendo de sus caminos, como usted caminó aquí, va a un lugar de descanso, un lugar de tormento. Y el espíritu dice que vuelve a Dios, de donde salió. El espíritu tuyo, cuando tú mueres, vuelve a Dios. Entonces Dios se conectó siempre con tu espíritu. Para Dios saber todo, se conectaba con tu espíritu. Y tu espíritu tenía que conectarse con Dios. Para tú poder escuchar su voz y obedecer, entonces Dios considerarte como un hijo de Él. Porque escuchaste su voz y obedeciste. Nadie puede obedecer a una voz que aún no ha escuchado. Por eso hay gente que tú lo ves decepcionado, frustrado con muchas cosas, porque están obedeciendo una voz que ellos entendieron que era Dios y era su conciencia. Pero ese es otro tema. Hay que aprender a callar el espíritu y a caminar en el espíritu. Y es algo que, aunque yo lo había trabajado hace ya muchos años con mi padre espiritual, que lo amo y lo honro, siempre he hablado de él en todos mis libros,
todos mis libros he hablado de Él. En todos mis videos mayormente. Nunca le he quitado esa honra de querer entender que muchas cosas que han pasado en mi vida ha sido por mérito mío propio. Sino que si hay algo, si yo me casé, si tengo una esposa, si mi boda se logró, si hoy en día tengo un carro que un día me regalaron, que aunque él nunca oró por mi carro, nunca me profetizó mi carro yo lo vi en un sueño, Dios me dijo, te voy a regalar un carro. Pero todo después de Dios, yo se lo otorgo a Él, a mi Padre Espiritual. Porque si Él no hubiera aumentado mi nivel espiritual, si Él no me hubiera enseñado a buscar a Dios, nada de lo que yo tengo hoy, familia, hijos, un carro que me regalaron, una fundación, la fe, que es lo más importante, saber orar por los enfermos, saber controlar la presión cuando hay presión económica, cuando hay presión de enfermedad familiar. Todo eso, si yo lo he logrado, o lo que puedo lograr aún lo que yo pueda lograr en 5, 10, 15, 30, 50 años, todo será primeramente gracias a Dios y a mi amigo el Espíritu Santo y a mi Padre Espiritual, el Profeta Santo García. Nunca podré decir, yo logré esto porque hice 50 días de ayuno, me merezco esto porque yo he estado clamando mucho, me merezco esto porque yo... No. Todo empezó con Él. Por eso en mis libros que yo he escrito, usted va a leer de Él. En la mayoría de videos míos, en mis inicios y después, y aún hoy 2025, sigo hablando de Él. Es porque la unción, la presencia de Dios y los niveles espirituales vienen sobre gente humilde en el espíritu. Todo es en el espíritu, para que usted vea. No vienen sobre gente humilde en la carne. Hay gente humilde en la carne, pero no en su espíritu. Hay gente humilde en la carne, pero no en su espíritu. Es como gente que a veces tienen una situación y oran 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 y oran. La situación sigue igual. Sigue el problema, sigue las diligencias, sigue la gastadera de dinero, todo sigue igual. Viene un pastor o una pastora o un evangelista o un maestro, un profeta, ora por ti, el problema se resuelve a los pocos días. Luego al tiempo tú sales a decir, no, porque cuando yo me levanté a orar en esas noches y a clamar, yo sabía que el problema se iba a resolver. Pero tú llevas un mes, 15, 10 días orando y no pasó nada. Cuando la pastora llegó de Venezuela, o cuando el pastor llegó, o cuando llamó el ministro de tal ciudad y oró, el problema... Ahora tú te quieres dar la honra. Es un problema. Es un problema cogerse honra ajena. Entonces, hay un espíritu humilde que es donde la unción se deposita. Y Dios nunca va de acuerdo con la deshonra a los vasos que han pagado un precio. Físicamente han abandonado todo, familia, todo. Yo conozco pastoras. Yo conocí una pastora que fue al monte y dejó la familia, la esposa, los hijos. Se fue hace 40 días de ayuno, sin comer y sin beber. Y los hijos fueron a buscar al monte, a la esposa. Ella dijo que no salía de ahí hasta que no durara 40
no terminara los 40 de ayuno. 40 días esa mujer sin beber y sin comer agua. No fue de que comía a las 6, que comía a las 3, no, 40 días corridos sin beber y sin comer. Se puso delgada, flaca, los hijos querían llevársela obligatoria, dijo que no salía de ahí. Esa mujer salió de ahí con una unción fuerte. Yo me acuerdo que también esa pastora así, ella estaba sentada, ya no me conocía, mi padre espiritual me dijo, te voy a dejar con ella hablando, vengo ahora, que ella tiene que decirte algo en el espíritu. No sé qué es, pero Dios me dijo que ella tiene que decirte algo. Ella nada más me dijo unas palabras. Me recuerdo que yo estaba sentado, ella me dijo, tú no tienes un solo ministerio, en ti van a operar los 5 ministerios. Yo dije, bueno, si yo no puedo con este, si con este yo estoy forzado, ¿cómo así con 5? Después mi esposa fue que en ese tiempo me definió lo que ella me había hecho. Ella me dijo, no es que van a operar los 5 ministerios juntos al mismo tiempo, sino que de tiempo en tiempo hay un ministerio que, por ejemplo, cuando yo comencé a predicar, operaba el ministerio de mi evangelista. Yo iba a los hospitales, a las calles, a buscar las almas. Luego comenzó a operar en mí el espíritu, el ministerio profético. Luego comenzó a operar en mí el ministerio de maestro. Usted ve que de tiempo en tiempo yo tengo como un deseo de enseñar, como ahora, profundizar, enseñar, profundizar. Después tengo como un deseo en el espíritu como de pastorear hijos. Hay tiempo como que me llegan muchos hijos, hijas. Hay veces que yo he tenido hijas. A mí se me han juntado hasta 10 hijas espirituales que yo tengo que hacer hasta 5 llamadas a la semana y estar resolviendo problemas, enseñándole a hacer esto, enseñándole a ayunar, a orar, a hacer esto, a hacer lo otro. Y así el Señor me va como rotando los ministerios. Hay como 2 o 3 que faltan por manifestarse por el tiempo de Dios perfecto. Pero ya para terminar, no me voy a tardar ya mucho. Tengo que entrar a orar. Entonces, cada enseñanza, siempre se lo he dicho a todos por aquí en mis libros y a mis hijos y a mis hijas, siempre le he dicho, si usted recibe algo de mí un día, si usted de mí aprende algo, si usted de mí recibe un milagro de sanidad, una profecía, algo de mí, si un niño de mí recibe una merienda, eso que usted ve que yo hago en la fundación, todo eso empezó después de Dios por ese profeta, mi padre espiritual. Después de Dios, a él le debo todo. Si mañana tengo una casa propia, si mañana construyo un orfanato, después de Dios y el Espíritu Santo, a él se lo debo, porque él me enseñó lo más poderoso que alguien te puede enseñar sobre esta tierra, que no es hacer dinero ni a nada de eso. Me enseñó a caminar en el reino de Dios. Después que usted sabe caminar en el reino de Dios, usted puede afrontar cualquier cosa sobre esta tierra y puede superar cualquier cosa sobre esta tierra en Dios y puede lograr cualquier cosa sobre esta tierra en el tiempo de Dios, claro. Así que, nada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom, shalom. Hay cosas que Dios deja de depositarle en tu espíritu y en tu ministerio y en tu atmósfera, porque a veces tú comienzas a violar códigos. Es como Pablo dijo, muchos comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Oye lo que Pablo dijo, comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Eso es un problema. Dejar de caminar en el espíritu para terminar en la carne. Pero nada, Dios te bendiga, Dios te guarde, profeta y maestro. Estamos en República Dominicana. Shalom, shalom.